Historias de Jack. Empezamos. Si has encontrado esta grabación, es porque ya no estoy. O tal vez aún esté aquí, pero no como me conocías. No hay escapatoria, y si te atreves a seguir escuchando, sabrás lo que descubrí. Y probablemente también serás el siguiente, porque la curiosidad es un veneno. Y te prometo que lo que estoy a punto de contarte será el último error que cometerás. Todo comenzó en una noche como cualquier otra. La oscuridad se extendía por mi apartamento con una calma inquietante. La luz tenue del monitor iluminaba mi rostro y la mesa desordenada. La taza de café aún humeaba, aunque la bebida ya se había enfriado hacía horas. La pantalla parpadeaba ante mis ojos. La búsqueda interminable de información que nunca realmente llevaba a ningún lado. Mi mente flotaba entre temas triviales, las últimas noticias, alguna que otra actualización en redes sociales, una que otra página de foros que ni siquiera me interesaban, solo para distraerme. El ruido blanco del ventilador era lo único que rompía el silencio, una especie de murmullo distante que se volvió más molesto conforme avanzaba la noche. Había comenzado a investigar la Deep Web, algo que siempre había capturado mi atención, pero que había temido explorar en serio. Sabía lo que dicen sobre ella: tráfico de drogas, armas, pornografía, terror, corrupción. Historias de terror que circulan entre los curiosos, relatos que advertían sobre lo que ocurría en ese mundo oculto. Pero, ¿era cierto todo eso? ¿Había algo más? ¿Algo que nadie hubiera descubierto realmente? Mi mente de periodista comenzó a dar vueltas con la posibilidad de que, tal vez, en algún rincón de esa red secreta, encontraría algo más. Algo que nadie más se hubiera atrevido a investigar. Mi investigación comenzó con una pregunta simple: ¿qué hay realmente detrás de la Deep Web? Me sumergí en foros, en chats encriptados, buscando información. Al principio, todo parecía inofensivo. Algunos enlaces me llevaban a mercados ilegales de productos prohibidos, otros a lugares donde la gente discutía sobre la tecnología detrás de la red Tor. Nada realmente peligroso. Sin embargo, a medida que me adentraba más, empecé a notar un cambio sutil. Los temas se volvían más oscuros, las conversaciones más inquietantes. Recibí un mensaje anónimo, casi sin sentido, que me llevó a un archivo titulado La Tormenta Final. Algo en mi interior me dijo que debía abrirlo. Al principio pensé que era solo una trampa, una más de las que se encuentran en esa parte del Internet. Pero algo me impulsó a seguir adelante. Hice clic en el enlace. El archivo se descargó rápidamente. No era grande, apenas unos megas. Pero cuando lo abrí, todo cambió. La pantalla se llenó de imágenes. Muchas imágenes. No eran solo fotos. Eran documentos, correos electrónicos, incluso videos. Todo era tan organizado, tan detallado, que era imposible que fuera solo una broma. La primera imagen que vi era un grupo de personas, todos en un ambiente oscuro, una sala iluminada solo por la luz de pantallas de ordenador. No había texto, pero algo en las sombras de esa foto me hizo sentir incómodo. Miré más de cerca y vi que una de esas personas tenía una cicatriz profunda en la mejilla. Su rostro era conocido, aunque no podía identificarlo. Parecía alguien que había visto antes en las noticias. Las siguientes imágenes mostraban mapas, números y diagramas complejos. Cada uno de ellos estaba vinculado a algo mucho más grande. Había documentos clasificados, contratos, transacciones que señalaban conexiones a través de todo el mundo. Empresas legítimas y personas poderosas, incluyendo políticos, empresarios e incluso miembros de la policía. Todo estaba interconectado por una red que operaba a través de las sombras, una red que manejaba más de lo que jamás imaginé. Al principio, me sentí como si hubiera tropezado con algo que no debía, pero la curiosidad me ganó. Seguí explorando los archivos, cada vez más obsesionado con lo que estaba descubriendo. Había nombres, fechas, lugares, incluso operaciones militares encubiertas. Todo apuntaba hacia una red de poderosos criminales que estaban operando a una escala global, manejando cosas mucho más allá de las drogas o el tráfico de armas.
Eran los hilos invisibles que conectaban gobiernos, empresas y mafias en una maraña que solo unos pocos podían ver. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que algo no estaba bien. A medida que avanzaba en los archivos, mi ansiedad crecía. Había más que solo información aquí. Había un peligro tangible que comenzaba a rodearme. Las imágenes se volvían más personales. ¿Cómo sabían todo esto? ¿Cómo podían tener acceso a detalles sobre mi vida? Fue entonces cuando ocurrió. Recibí un mensaje en la esquina de mi pantalla. Sabemos lo que encontraste. Mi piel se erizó. No pude pensar con claridad. ¿Era una broma? ¿Una amenaza vacía? Traté de ignorarlo, pero el mensaje permaneció allí, parpadeando, como si me estuviera observando. Y antes de que pudiera hacer algo, sentí un ruido en la puerta. Un golpeteo suave, casi imperceptible, pero constante. Me levanté pensando que era algún vecino. Miré por la ventana, pero no había nadie. No había nada fuera de lo común. Sin embargo, el sonido seguía, más fuerte ahora, casi como si alguien estuviera esperando que abriera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Volví a la pantalla, pero el archivo había comenzado a abrirse por sí mismo. Más imágenes, más documentos. Y entonces vi algo que me heló la sangre, una foto mía. Estaba sentado en mi silla, frente al ordenador, tal como estaba ahora. Mi rostro reflejado en la pantalla, rodeado por las sombras de la habitación. El archivo me observaba. Lo siguiente ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Un sonido metálico en el teléfono. El aparato vibró y al mirarlo, vi que era un número desconocido. Alguien estaba llamando. Lo levanté con las manos temblorosas. ¿Quién está ahí?, logré decir, mi voz quebrada por el miedo. La voz al otro lado no era humana. Era como si viniera de lo más profundo del abismo, arrastrada y rasposa. Sabemos lo que encontraste. Ya no hay vuelta atrás. La sensación de estar atrapado me invadió. Intenté desconectar el ordenador, pero el cursor se movió solo, abriendo más imágenes, más archivos, cada uno más perturbador que el anterior. Vi fotos de mi familia, de mis amigos, de las personas que más amaba. Cada imagen venía acompañada de una palabra escrita en rojo. Pronto. Mi mente ya no podía procesarlo. Sentí cómo el terror me invadía, cómo la desesperación se apoderaba de cada fibra de mi ser. Y entonces, el sonido de la puerta al romperse me hizo saltar del asiento. Los hombres entraron como sombras, vestidos de negro, con máscaras que solo dejaban entrever sus ojos, fríos y vacíos. No hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para hacer nada. La figura en el centro, un hombre de complexión fuerte, se acercó a mí. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me paralizó. «No te muevas». Su voz era fría, monótona, como si fuera la última cosa que me diría. El terror me invadió por completo. No podía reaccionar. El archivo seguía abierto en la pantalla, observándome. Las sombras de los hombres se proyectaban sobre las paredes, acercándose. En ese momento supe que no había salida. Ya no había vuelta atrás. La vida que conocía se desvanecía y mi destino estaba sellado. El primer disparo sonó en un eco lejano, pero yo ya no podía escuchar nada más. Solo el sonido de mi propia respiración, la sangre que corría a través de mis venas y la oscuridad que se apoderaba de todo. Lo último que vi fue la imagen del archivo, mi rostro en la pantalla, mientras mi destino se cerraba. Si el terror de Jack también ha pasado a tu piel, no olvides dejar tu like, suscribirte para más relatos como este y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a adentrarte en la Deep Web o crees que es mejor dejar los secretos en las sombras? Quiero saber qué piensas. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear los cristales de mi ventana, como una marcha suave pero constante, como si la tormenta misma estuviera preparando el escenario. La luz de la pantalla parpadeaba frente a mí, destacando los tonos grises de la habitación. No había mucho que pudiera ver, solo las sombras que se proyectaban de las pocas cosas que tenía en el apartamento. La silla, el escritorio, las estanterías desordenadas llenas de cables y viejos discos duros. Mi vida,
reducida a fragmentos de información, líneas de código y siluetas en la oscuridad. Había pasado tantas horas frente a mi computadora que ya no podía distinguir entre la pantalla y el mundo real. La Deep Web era mi territorio, un lugar donde las reglas del mundo físico no se aplicaban. Ahí el anonimato era absoluto, la ley no existía y el caos reinaba. Yo era un espectador, un maestro de las sombras digitales. Pero esa noche todo cambió. Me había adentrado en un foro oscuro, un rincón olvidado de la web, buscando un cliente que me pidiera algo interesante. Todo lo que encontré fueron mensajes crípticos, enlaces rotos y algunos nombres que había oído antes pero que ya no me sorprendían. Estaba a punto de cerrar el navegador cuando algo apareció en la pantalla. No era un mensaje cualquiera. No fue el típico intento de estafa, ni el bot ofreciendo algún producto dudoso. Number el remitente era un conjunto de caracteres que no pertenecían a ningún alfabeto conocido, seguido de una serie de palabras que hicieron que mi corazón se detuviera por un segundo. Te estoy observando. Sé lo que has hecho. Mi respiración se cortó de inmediato. Había recibido amenazas antes. La Deep Web está llena de eso, de personas que intentan asustar a otros para obtener algo. Pero este mensaje no era como los demás. La sensación de que alguien sabía demasiado me recorrió como un escalofrío. Pero no era solo eso. Había algo en el tono, algo que no podía definir, que hacía que las palabras se sintieran más reales, más cercanas. Al principio traté de racionalizarlo. Es un hacker más, me dije, un mensaje automático. Pero en el fondo no podía deshacerme de esa sensación incómoda. Decidí buscar el origen. Usé todas las herramientas que conocía, pero cuando intenté rastrear la IP de la fuente, algo extraño ocurrió. La conexión comenzó a fallar. No era una desconexión común, era algo más, como si alguien estuviera bloqueando todos mis intentos. Sentí cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí, una sensación de claustrofobia digital. Mientras investigaba, la pantalla parpadeó de nuevo y el mensaje cambió. Ahora sé lo que escondes, lo que temes. Mi estómago se encogió. ¿Cómo era posible que alguien supiera eso? Nadie conocía mis secretos. Nadie podía saber lo que había hecho. Llevaba años protegiendo mi anonimato, asegurándome de borrar cada traza de mi vida fuera de la red. Era un fantasma, o al menos eso pensaba. La computadora comenzó a comportarse de manera extraña. La señal de internet se cortaba constantemente, los programas se congelaban y mi conexión de VPN comenzó a fallar. Por un momento, todo se apagó. En ese silencio absoluto, el único sonido que podía escuchar era mi respiración acelerada. De repente, un sonido grave resonó en todo el apartamento. No era algo proveniente de la computadora, sino algo más profundo, como si el edificio mismo estuviera temblando al ritmo de una vibración ominosa. Me levanté de golpe, mi corazón palpitando con fuerza, y caminé hacia la ventana. La lluvia golpeaba con más fuerza ahora, pero lo más extraño era la quietud. No había un alma en la calle, nadie bajo la tormenta. El aire se sentía pesado como si estuviera esperando algo que no podía entender. Volví a mirar la pantalla. El mensaje había cambiado de nuevo. Te espero en la oscuridad, donde todo se desvanecerá. Lo que había comenzado como un mensaje inquietante se estaba convirtiendo en algo más. Mi mente comenzaba a llenarse de pensamientos oscuros. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué quería? No podía ser un hacker común. Esto era personal, era algo mucho más peligroso. La pantalla comenzó a mostrar imágenes distorsionadas, fragmentos de mi vida, momentos que solo yo conocía. Mi primer hackeo, aquella vez que evadí a la policía, el rostro de mi exnovia cuando le mentí por última vez. Las imágenes parpadeaban y se desvanecían en un mar de distorsión. Cada segundo era más aterrador que el anterior. De repente, la puerta del apartamento se abrió violentamente. No era el viento, no era la tormenta. Alguien había abierto la puerta. Mi corazón se detuvo por un momento. Me giré hacia la entrada, mi mente enloquecida con la idea de que alguien había entrado. Pero cuando miré, la habitación estaba vacía. Solo el sonido del viento helado y la lluvia chocando contra las ventanas llenaban el espacio.
Un papel resbaló bajo la puerta. Me acerqué a él con las manos temblorosas, sin saber qué esperar. Al abrirlo, las palabras escritas en él me hicieron congelarme. Tu última oportunidad. Juega o muere. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué clase de juego era este? Mi mente comenzó a desbordarse, cada vez más confusa, más aterrada. Estaba atrapado en una pesadilla digital y no podía escapar. Miré mi teléfono móvil, esperando encontrar alguna explicación. Al abrirlo, vi una notificación, una foto. Era una imagen de mí, tomada desde una cámara oculta. Pero lo más aterrador no era la imagen. Lo más aterrador era que la foto estaba tomada en el mismo momento en el que yo me encontraba ahora. Estaba sentado frente a la pantalla, mi rostro reflejado en ella. Pero no era una foto normal. Estaba distorsionada, como si alguien hubiera manipulado la imagen con la misma distorsión que veía en la pantalla. No podía respirar, no podía pensar, solo pude mirar el teléfono, paralizado, mientras la oscuridad alrededor de mí se espesaba. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía alguien saber tanto sobre mí? Intenté apagar la computadora, pero cuando lo hice, la pantalla no se apagó. En lugar de eso, mostró una imagen de mí, solo que esta vez era más clara. Mi rostro, distorsionado por la luz de la pantalla, parecía mirarme con ojos vacíos. La figura de un hombre apareció en la esquina de la pantalla, borroso al principio, pero pronto tomando forma. Ya estoy aquí, Jack. En ese momento entendí lo peor. No se trataba de un hacker más, no se trataba de un simple mensaje. Algo mucho más grande estaba sucediendo. Esta no era una amenaza común. Era algo que había estado siguiéndome desde el momento en que empecé a adentrarme en los rincones más oscuros de la red. Algo que había estado observándome, esperando el momento perfecto para atraparme. Mi mente comenzó a colapsar. Todo lo que había hecho, todos mis secretos, todos mis pecados ahora estaban expuestos. Y no había forma de escapar. De repente la pantalla se apagó por completo y la habitación se sumió en una oscuridad total. El silencio era absoluto. No podía oír nada más que mi respiración, entrecortada y agitada. Me levanté de la silla, mi cuerpo temblando, pero al dar un paso hacia la puerta, algo me detuvo. El sonido de mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era una notificación, era una llamada, un número desconocido. No respondí. No necesitaba hacerlo. El mensaje que apareció en la pantalla de mi teléfono decía todo. Es demasiado tarde. Ya no puedes escapar. La oscuridad de la habitación me envolvía como una manta pesada. Los débiles destellos verdes de la pantalla del ordenador eran los únicos que iluminaban el aire denso, casi palpable. Me quedé mirando la pantalla con los ojos entrecerrados, buscando algo que no sabía cómo describir. Una inquietud se apoderaba de mí. Algo en el aire, en el brillo de los píxeles, me decía que esta noche no sería como las demás. Mis dedos bailaban sobre el teclado, escribiendo, borrando, escribiendo nuevamente. Los murmullos de mis amigos a mi alrededor se convertían en ruido blanco, como si la habitación fuera demasiado pequeña para contener lo que estábamos a punto de descubrir. «Jack, ¿de verdad vamos a hacer esto?», preguntó Javier, su voz temblando de una manera que nunca antes había escuchado en él. Me miró con una mezcla de miedo y fascinación. La pantalla nos mostraba una URL extraña, incompleta, como si no perteneciera a este mundo. Y en el centro de la pantalla, algo mucho más perturbador. ¿Has visto esto? La caja negra, a cambio de $1000. El dinero era irrelevante, aunque $1000 para nosotros no era una suma pequeña. Todos sabíamos que lo que nos atraía no era el precio, sino lo que la página sugería con su extraño mensaje. Una promesa, una invitación al misterio, a lo desconocido. Y el peor de todo, sabíamos que debíamos aceptarla. Sara, siempre la más lógica, la más escéptica, miraba la pantalla con los ojos entrecerrados. «No podemos ser tan estúpidos, ¿verdad?», susurró, pero en sus palabras había algo de emoción, algo de terror que la hacía dudar.
No lo dijo en voz alta, pero los demás lo sabíamos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Alan, el más arriesgado de todos, fue quien rompió el silencio. ¿Qué es lo peor que puede pasar?, repitió, desafiándonos a mirar más allá del miedo, como siempre lo hacía. Su rostro se iluminaba con un brillo peligroso, el tipo de brillo que solo aparece cuando una persona busca algo que no puede encontrar en la vida cotidiana, algo que la empuja a la aventura, incluso si la aventura está llena de oscuridad. Y así, sin pensarlo más, reunimos el dinero. $1000, una cantidad absurda, pero tan pequeña en comparación con lo que ofrecía la caja negra, un misterio que ni siquiera podíamos comprender. El pago fue realizado, el tiempo pasó como un suspiro y una semana después llegó el paquete. El paquete era sencillo, un sobre marrón sin ninguna marca distintiva. Al principio todos nos quedamos mirándonos unos a otros, como si no supiéramos qué hacer con él, como si abrirlo fuera una sentencia. Finalmente tomé el paquete. Mis manos temblaban, pero la curiosidad era más fuerte. Rasgué el envoltorio y dentro de él apareció una caja de madera, oscura, pesada, cubierta de símbolos grabados, con un detalle que no podíamos comprender. Los símbolos parecían cambiar según el ángulo en que los mirábamos, como si se estuvieran moviendo, vivos, respirando. ¿Qué demonios?, susurré apenas audiblemente. Ni siquiera Sara, la más racional de todos, sabía qué pensar. Todos estábamos en silencio, mirando la caja con una mezcla de miedo y fascinación. Pero lo que más me perturbó fue la sensación, el peso de la caja, no solo físico, sino algo mucho más profundo. Era como si algo estuviera dentro de ella, esperando, observando. Un susurro recorrió la habitación, como el viento atravesando una rendija en una puerta cerrada. La temperatura bajó de repente, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La caja parecía viva. Un estremecimiento colectivo nos paralizó, como si todos sintiéramos lo mismo al mismo tiempo. «Ábrela», dijo Sara, su voz temblando de emoción y terror. No sabía si era la curiosidad o el miedo lo que nos impulsaba, pero todos sabíamos que no había marcha atrás. No podía detenerme. Mis manos, aunque temblorosas, se movieron por sí solas. Con un crujido, la tapa se levantó y un espeso manto de niebla oscura emergió de la caja, envolviendo la habitación. La niebla no se disipaba, se quedaba flotando, pesada, fría, como si un portal se hubiera abierto ante nosotros. Entonces un ruido estremecedor llenó la habitación, un crujido que parecía venir del interior mismo de la tierra. La caja comenzó a vibrar con una fuerza palpable. Cada uno de nosotros la sintió, como si su energía penetrara en nuestros cuerpos, como si algo estuviera tocándonos desde dentro, atravesándonos. Algo oscuro, algo que no queríamos entender. El pánico se apoderó de mí y dejé caer la caja con horror. «Hay algo dentro», logré balbucear, mi voz apenas un susurro, pero ya era demasiado tarde. Lo habíamos liberado. Lo peor aún estaba por venir. La noche siguiente, Alan desapareció. No era la primera vez que pasaba la noche solo, pero esta vez era diferente. Había tenido una discusión con su pareja y había decidido quedarse en su apartamento. A medianoche comenzó a gritar. Lo escuchamos a través del teléfono, su voz entrecortada por el terror. Decía que había algo en la oscuridad, algo que lo observaba. La última vez que escuchamos su voz fue un grito desgarrador, antes de que la llamada se cortara. Cuando llegamos a su apartamento no había señales de lucha. La puerta estaba cerrada, sin signos de forcejeo. Sin embargo, el aire estaba pesado, como si algo hubiera estado allí, como si Alan hubiera sido arrancado de su propia realidad. No encontramos su cuerpo, solo un rastro de huellas oscuras que no llevaban a ninguna parte. La policía no encontró pistas, solo la sensación de que lo habíamos perdido para siempre. El siguiente fue Sara. Esa noche se despertó al oír ruidos extraños en su apartamento, como si alguien caminara por su casa. Al levantarse, la puerta de su habitación estaba abierta. Miró en el espejo del pasillo, y lo que vio la hizo detenerse en seco. Su reflejo, su propio rostro, no era el suyo. No tenía vida. La figura en el espejo sonrió, pero no con una sonrisa amable.
Su mirada era vacía, cruel, llena de algo que no era humano. ¿Qué me has hecho?, susurró la figura, y antes de que pudiera reaccionar, la imagen se movió por sí sola, saliendo del espejo, tomando forma en la habitación. La figura comenzó a gritar, una gritería que perforaba su mente, mientras su reflejo la atacaba. El terror estaba aquí, con nosotros. El mal que habíamos liberado comenzaba a tomar forma. Cada noche, uno de nosotros caía. Alan había sido solo el comienzo. La entidad que habíamos desatado nos estaba cazando uno a uno, pero no con la muerte inmediata que esperábamos. No, la entidad jugaba con nosotros. Nos arrastraba hacia nuestros peores miedos, hacia nuestras culpas más oscuras. Cada uno de nosotros era atacado de una manera diferente. Yo comencé a ver sombras moviéndose en los rincones de mi habitación. Al principio de reojo, luego más claras, más intensas. Los susurros me rodeaban, llenándome de una ansiedad que no podía controlar. Mi mente comenzó a desmoronarse y pronto me di cuenta de que el mal no estaba fuera de mí. Estaba dentro, alimentándose de mi miedo. Una noche, mientras discutíamos sobre qué hacer, Sara se apartó de la conversación. Miró por la ventana y fue entonces cuando vio algo que me heló la sangre. En el reflejo del vidrio, vio una figura alargada con ojos vacíos, observándola desde fuera de la casa. «¡Está aquí!», gritó, y todos nos giramos, pero al mirar por la ventana, no había nada. La entidad nos estaba acechando y no sabíamos cómo detenerla. La caja, el portal que habíamos abierto, seguía allí, esperando. Finalmente, después de semanas de horror, Sara encontró algo que nos dio una última esperanza. La caja no solo era un objeto maldito, era un conducto, un portal hacia un mundo donde la oscuridad no tenía fin. La entidad que habíamos liberado no solo era un ser, sino una manifestación de todos los miedos humanos, de todas las sombras que se esconden en el corazón de cada uno de nosotros. «No podemos destruirla», dije, mi voz temblando, «pero podemos devolverla». La caja comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Las sombras que nos rodeaban comenzaron a gritar, a distorsionarse, a tomar forma. El abismo nos estaba tragando. Fue en ese momento cuando Alan, el que habíamos perdido, apareció de nuevo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos, pero su voz era la misma. «Devuélvanla», susurró. Tomamos la caja. Con una última mirada de desesperación, cerramos la tapa. Y con el sonido de la tapa cerrándose, la oscuridad se disipó. Pero algo dentro de nosotros sabía que el mal no se había ido. Solo había vuelto a su prisión. Y lo peor de todo, lo que ahora nos consumía, era la certeza de que, aunque lo hubiéramos cerrado, la caja nunca dejaría de llamarnos. La entidad sigue esperando. No soy un hombre de aventuras, ni un explorador. Más bien, soy como todos los demás, atrapado en la rutina diaria. Trabajo, regreso a casa, hago lo que se espera de mí y espero que algo, cualquier cosa, pueda romper la monotonía de mi vida. A veces, siento que me ahogo en la repetición de los días, que algo más me está llamando, algo más allá de lo que la vida cotidiana puede ofrecer. La curiosidad siempre ha sido mi mayor defecto y, a la vez, mi mayor impulso. Así fue como me encontré navegando en la Deep Web. No estaba buscando nada en particular. Era tarde, casi la medianoche, y estaba cansado de no tener nada que hacer. Había oído historias, leyendas sobre esa parte oculta de Internet, pero nunca le presté mucha atención. La gente hablaba de ello como si fuera un lugar donde el peligro acechaba en cada esquina. Se decía que allí podías encontrar de todo, desde armas hasta drogas, pasando por secretos oscuros que nadie debería conocer. Pero lo que yo no sabía es que en esa misma oscuridad encontraría algo mucho más terrible. Estaba explorando foros y chats, vagando por esa red que parecía interminable. Y entonces, de repente, me topé con una página que llamó mi atención: el mercado de almas. Al principio pensé que era una broma, una especie de sitio creado para asustar a los curiosos.
La página tenía una estética anticuada, algo sombría, pero no demasiado. Se anunciaba como un lugar donde se vendían productos raros y exclusivos, artefactos antiguos, relojes que parecían sacados de otros tiempos, libros prohibidos y hasta reliquias con leyendas oscuras. Los precios, por supuesto, eran desorbitados, pero en la Deep Web eso no era sorprendente. En ese mundo extraño, todo tenía un precio y el dinero no era lo más importante. Lo que realmente captó mi atención fue el nombre: el mercado de almas. Algo en esa frase me hizo detenerme. No era normal. No era una simple tienda de antigüedades. ¿Qué significaba realmente? ¿Qué tipo de productos vendían? Era un sitio tan oscuro y misterioso que no pude evitar sentir una extraña atracción por él. Hice clic. La página cargó con una lentitud inusual, como si algo estuviera tratando de esconderse detrás de la pantalla. El diseño de la página era inquietante. Había productos listados, pero no era como cualquier otra tienda online. Los artículos no solo eran objetos. Cada uno parecía tener una historia, una presencia. Relojes que habían pertenecido a los más oscuros personajes históricos, espejos que supuestamente reflejaban el alma de quien se mirara en ellos, libros que contenían secretos olvidados por el tiempo. Pero entonces algo extraño sucedió. Mi cursor pasó sobre una imagen y la pantalla titiló. Fue un parpadeo rápido, pero lo suficiente para que notara una sombra que se movió detrás de uno de los objetos. Parpadeé varias veces, convencido de que había sido una ilusión, pero no. En el mismo instante, el cursor se quedó inmóvil. No podía moverlo. La página parecía haber cobrado vida propia. Entonces apareció un mensaje como una invitación. Bienvenido al mercado de almas. Aquí encontrarás productos únicos e invaluables. Algunas de las piezas más raras jamás vistas. Si te atreves, puedes hacer una oferta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que vi no era normal. No era un sitio cualquiera. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujó a seguir adelante. Pensé que solo sería un vistazo más, una pequeña exploración en la oscuridad del Internet. Nada serio, solo un juego. Pero algo dentro de mí sabía que no era un juego. La página comenzó a cambiar ante mis ojos. Las imágenes se distorsionaron, como si estuvieran deformándose, tomando formas extrañas, sin sentido. La interfaz cambió y una nueva pestaña apareció en la parte superior. Subasta de almas. Mi respiración se detuvo por un momento. No podía ser real. La sensación de incomodidad se apoderó de mí, pero no podía apartar la vista. La subasta. ¿Qué estaban subastando? Decidí abrir la pestaña. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando vi lo que había dentro. No había objetos inanimados. No había artefactos antiguos ni reliquias. La subasta mostraba personas, hombres, mujeres, sus rostros marcados por el terror. Algunas de ellas estaban enjauladas, sus ojos vacíos, otros suplicando por sus vidas. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo era esto posible? ¿Era una broma? ¿Una representación gráfica de alguna fantasía macabra? Las imágenes de las personas parecían tan reales que me estremecí. Y lo peor era que había detalles sobre ellas. Nombres, edades, historias personales. Todo con precios. Precios que nunca había imaginado ver junto a un ser humano. Uno de los rostros me llamó la atención. Un hombre con la piel arrugada y los ojos desorbitados estaba en el centro de una jaula. Bajo su imagen decía: Pablo Herrera, 36 años, vivo. Precio de salida, 5 Bitcoin. Mi estómago se revolvió. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Estaba vivo? ¿Realmente lo estaban subastando como un objeto? Sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi respiración se aceleró. Era como si hubiera estado expuesto a algo prohibido, algo que no debía haber tocado. Pero, ¿qué era esa necesidad de seguir adelante? ¿Por qué no podía cerrar la página? De repente, el contador en la parte superior comenzó a moverse. 12 de la mañana. ¿Qué significaba eso? El miedo comenzó a infiltrarse en mi mente. ¿Y si yo era el próximo? Intenté cerrar la página, pero no pude. Cada vez que lo intentaba, la ventana se reaparecía, como si me estuviera burlando. El reloj seguía avanzando,
y mi cuerpo comenzó a entrar en pánico. No podía salir, no podía desconectarme. La red parecía haber desaparecido, mi internet estaba muerto. Desesperado traté de cerrar la ventana, de apagar la computadora, pero nada funcionaba. Cada intento solo aumentaba la sensación de estar atrapado en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Entonces, el mensaje apareció nuevamente, esta vez en letras grandes y rojas. Felicidades, Jack. Ahora eres parte del mercado. Tu alma será subastada a las 12 de la noche. El terror me invadió. Miré el reloj de mi computadora. 11:45 de la noche. La pantalla parpadeó y vi mi propio rostro reflejado en ella. Mi nombre apareció al lado de los otros rostros, con una cifra al lado de mi foto. 100 Bitcoin. La oferta por mi alma ya había comenzado. Era real. La habitación comenzó a sentirse extraña. Un viento gélido se coló por la ventana cerrada. Las luces de la habitación empezaron a parpadear, como si la electricidad estuviera fallando. El aire se volvió denso, como si estuviera respirando a través de un túnel oscuro. Y, lo peor de todo, fue cuando escuché el susurro. Era un sonido bajo, apenas perceptible al principio, pero luego comenzó a intensificarse, como si alguien susurrara mi nombre de forma lenta y retorcida. Giré la cabeza, pero no había nadie. La sensación de estar siendo observado me envolvió. El contador llegó a 0. De repente, la habitación se oscureció por completo. La pantalla brillaba con una luz siniestra, y la figura de un ser oscuro comenzó a materializarse frente a mí. No pude ver su rostro, pero sus ojos brillaban en la penumbra. Y su voz era como un eco distante, una voz que no provenía de ningún lugar físico. Tu alma es nuestra, Jack. No hay escape. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El terror me paralizó. La figura se acercó más, y las sombras que antes llenaban las esquinas de la habitación comenzaron a alargarse, como si tomaran forma. Quise gritar, pero mi boca no se movió. Todo se desvaneció. Y luego, el abismo. La oscuridad me envolvió por completo. Sentí como si estuviera cayendo sin fin, mi alma disolviéndose en el vacío. Hoy soy solo otro nombre en la lista del mercado de almas. La curiosidad me llevó a este abismo, y aquí estaré, atrapado para siempre. La página sigue activa. Siempre habrá alguien más. Siempre habrá un próximo. Y ahora yo soy parte de la historia, esperando ser comprado y vendido como la mercancía más oscura. Era una de esas noches en las que la quietud parece más espesa que nunca. El zumbido constante de la computadora era lo único que me acompañaba en mi habitación. La luz de la pantalla iluminaba tenuemente mi rostro, como si fuera la última barrera entre mí y lo desconocido. A menudo pensaba que el silencio en las primeras horas de la madrugada se sentía como una presencia, como si alguien estuviera ahí, observando, esperando. Pero no le prestaba mucha atención. Siempre había sido así, después de todo. Me encontraba en la Deep Web otra vez. No era mi primera incursión, ni la última, lo sabía. Había oído hablar de los peligros, de las historias aterradoras que corrían por ahí, pero nunca me tomé esas advertencias en serio. Para mí todo era parte de un juego. Sabía cómo navegar con cautela, cómo evitar caer en las trampas más evidentes. La curiosidad me superaba. Buscaba algo más oscuro, algo que ni siquiera los relatos de terror lograban capturar. Aquella noche decidí ir más allá. Decidí adentrarme en las sombras más profundas de esa red. No sabía qué encontraría, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Mi mente racional trataba de frenarme, recordándome que la curiosidad mató al gato. Pero mi deseo por conocer lo prohibido me impulsó a seguir adelante. Algo me decía que esta vez sería diferente. Accedí a un enlace aleatorio, un simple conjunto de caracteres cifrados, como muchos otros. La página se abrió y lo primero que vi fue un foro de aspecto primitivo, casi rudimentario. Pero lo más extraño fue lo que apareció justo después. Una ventana emergente con un mensaje sencillo y directo. ¿Quieres jugar un juego? Me reí para mis adentros, pensando que era una broma o algún tipo de truco para novatos. No me inmuté,
Pero algo en el mensaje me picó. Era la clase de desafío que no podía rechazar. Sin pensarlo demasiado, hice clic en sí. La pantalla se oscureció por completo, y lo único que quedó visible fue una pequeña caja de texto. Al principio no parecía nada más que una conversación automatizada, pero las palabras que comenzaron a aparecer en la pantalla tenían algo extraño. Eran casi hipnóticas. Del otro lado, un usuario con el nombre de El Instructor comenzó a escribir, sin prisa, pero con una precisión inquietante. Bienvenido al juego. Las reglas son simples. Yo hago las preguntas, tú las respondes. Si fallas, perderás algo muy valioso. Una sensación incómoda recorrió mi columna vertebral. Intenté restarle importancia, pero la inquietud crecía. No había vuelta atrás. La primera pregunta llegó rápido. Algo tan trivial como, ¿cuál es tu color favorito? Respondí con indiferencia, pensando que sería la única pregunta fácil. Pero luego, las cosas cambiaron. Las preguntas se volvieron personales. Detalles de mi vida que ni siquiera yo había compartido con nadie. Preguntó sobre mi infancia, sobre cosas que intenté olvidar, sobre secretos guardados en lo más profundo de mi memoria. Todo parecía un juego de adivinanzas, hasta que llegó la pregunta que me heló por completo. ¿Por qué le robaste dinero a tu madre cuando tenías 12 años? Mi estómago se contrajo de inmediato. Recordé la mirada desesperada de mi madre cuando notó que faltaba dinero en su cartera, pero nunca supe que eso me perseguiría de alguna manera. La sensación de ser observado se apoderó de mí. Traté de cerrar la ventana, pero no podía. La pantalla se congeló. El cursor no respondía. Estaba atrapado. Esta es la última pregunta, escribió el instructor. Si fallas, iré a verte. ¿Dónde escondiste las llaves del coche de tu padre la noche que lo chocaste y lo abandonaste? Sentí el frío recorrer mis venas. Nadie sabía eso. Nadie. Mi mente entró en pánico. Sabía que nadie lo sabía, pero aquí estaba, como si el instructor hubiera estado allí esa noche. Mi respiración se aceleró, pero no había escape. Escribí la respuesta, temblando, y presioné enviar. Al instante la pantalla se apagó. Un silencio absoluto. Durante un momento pensé que todo había terminado, que había sido una broma. Pero luego un mensaje apareció en la pantalla. Has perdido. Nos vemos pronto. El reloj de mi computadora se apagó. Me levanté de un salto, mi corazón palpitando en mi pecho. Corrí hacia la luz, buscando algo que me diera calma, pero la casa estaba tan callada como siempre. Revisé las ventanas, asegurándome de que estaban bien cerradas. Fue entonces cuando escuché un golpe en la puerta. Congelé mis pasos. La lógica intentaba razonar, pero el miedo ya me tenía atrapado. Con cautela, tomé un cuchillo y me acerqué a la puerta. No debía abrir, lo sabía, pero algo en mí me impulsó a hacerlo. Cuando abrí la puerta no vi a nadie, solo un sobre en el suelo. Lo recogí rápidamente y cerré de golpe. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había una fotografía de mí, tomada desde fuera de la ventana de mi cuarto, mientras estaba frente a la computadora. En el reverso de la foto, con tinta roja decía, esto es solo el comienzo. El frío me recorrió el cuerpo. No estaba solo. Mi mente comenzaba a colapsar bajo el peso de lo que acababa de suceder. Intenté convencerme de que era solo una broma, una elaborada artimaña, pero no podía dejar de mirar esa foto. Al día siguiente llevé la computadora a un técnico. No podía explicarle lo que había pasado sin parecer completamente loco. El técnico se mostró preocupado cuando la revisó. Tu computadora estaba conectada a una red extraña, incluso estando apagada, me dijo, ajustándose las gafas. Parece que alguien tenía acceso remoto. No pude hacer nada más que agradecerle y salir de la tienda. Tiré la computadora en un contenedor de basura en el camino a casa, pero el alivio fue efímero. Esa misma noche, mi teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. No pude contener la ansiedad al desbloquearlo. Un movimiento inteligente, pero inútil. Esto no termina aquí. Mis puños se apretaron mientras mi respiración se volvía errática. Bloqueé el número, pero al apagar el teléfono, las luces de mi habitación comenzaron a parpadear. Un leve roce provenía de la ventana. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la ventana.
Abrí la cortina de golpe, empuñando un bate, pero no había nadie. Sin embargo, en el marco de la ventana, con tinta roja, alguien había escrito: "No puedes esconderte de mí". No sabía qué hacer. Mi paranoia se había apoderado por completo de mí. Estaba atrapado en un juego que no comprendía, con reglas que cambiaban sin previo aviso. Y así, la pesadilla continuó. Esa noche no dormí. No podía. El miedo me mantenía despierto, rondando por la casa como un espectro, intentando encontrar alguna explicación lógica. Pero no la había. Mis pensamientos eran un torbellino, cada uno más aterrador que el anterior. Me sentía como un prisionero en mi propia vida, como si todo estuviera siendo manipulado por fuerzas más allá de mi comprensión. De repente, en medio de mi insomnio, escuché un ruido en la planta baja, un sonido suave, como si alguien estuviera caminando. Me levanté de un salto, con el corazón golpeando mi pecho. Deslicé mi mano por la barandilla de la escalera, el terror helando mi sangre. El sonido se detuvo por un momento, y luego, como si fuera una broma cruel, comenzó nuevamente. Caminé hacia la sala con cautela, agarrando el bate con fuerza. Allí, en medio de la oscuridad, lo vi. Un hombre encapuchado estaba sentado en mi sofá, mirando la televisión apagada. No hice ruido, no quería que me escuchara, pero el hombre volteó lentamente y me miró directamente a los ojos, con una sonrisa extraña. No podía ver su rostro claramente, pero sus ojos eran fríos, vacíos. «Pensaste que podías escapar», dijo con una voz suave, pero llena de una terrible certeza. Me congelé en el lugar. Estaba paralizado por el terror, sin saber si debería correr o quedarme quieto. Mi mente estaba tan aterrada que ni siquiera podía pensar con claridad. Pero entonces, la pantalla de mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje. «El reloj sigue corriendo. El tiempo es lo único que no puedes controlar». La cuenta regresiva estaba en marcha, y no podía escapar de ella. Estaba atrapado en un ciclo interminable, donde cada acción, cada movimiento, solo me hundía más en la oscuridad. Y entonces, la última revelación llegó. El juego no era solo sobre preguntas, ni sobre el castigo. Era un juego psicológico, una tortura mental donde no importaba ganar o perder. Solo importaba el miedo a lo desconocido, a lo incontrolable. Lo entendí demasiado tarde, pero lo peor de todo es que, cuando finalmente supe lo que estaba sucediendo, no había vuelta atrás, no había escape, porque el juego ya me había ganado. Jamás creí que una simple curiosidad nocturna se transformaría en una pesadilla que devoraría mi vida entera. Esta es la verdad que nadie quiso creer. Todo comenzó en una noche sin luna, con mi portátil brillando en medio de la oscuridad de mi habitación. Era la quinta noche sin dormir, atrapado en ese limbo insomne que agudiza los sentidos y embota el juicio. Había navegado ya en los rincones más absurdos de la Deep Web, foros de hackers aburridos, mercados de objetos imposibles, teorías conspiranoicas disfrazadas de ciencia, hasta que encontré un enlace en un archivo comprimido de un servidor ruso. Una lista de sitios caídos, eliminados o prohibidos por razones no especificadas. Uno de ellos se llamaba Veritas Human, con una nota en latín: Resistentia indicat veritatem. No era un enlace activo, solo había coordenadas de red y un archivo HTML, guardado con instrucciones para acceder a una versión archivada mediante una red secundaria. Lo abrí. Esa fue mi primera condena. El sitio tenía el diseño de un expediente militar clasificado, con tipografías siniestras y fragmentos de textos tachados. La página de inicio era una advertencia. Este material ha sido preservado para propósitos científicos. La ética no interfiere con la verdad. Luego venían categorías que congelaron mi sangre: evaluación sensorial avanzada, tolerancia térmica en infantes, estimulación neuronal bajo estrés extremo. Cada sección era un archivo multimedia, clínico y meticuloso. No eran simulaciones, eran documentos, expedientes, registros de dolor real. Mi error fue ver los videos. Pensé que estaba preparado.
Pensé que nada podía superarme después de haber visto contenido perturbador antes. Me equivoqué. Aquello era otra cosa. Las víctimas no gritaban como en películas de horror. Lloraban en silencio, implorando con los ojos. En uno de los clips, una mujer era sometida a estímulos lumínicos ininterrumpidos durante 86 horas. Su cuerpo temblaba, pero su rostro había dejado de ser humano. Me alejé de la pantalla, pero justo cuando cerraba la ventana, apareció un recuadro emergente. ¿Entiendes ahora la diferencia? Mi cuerpo se tensó. Respondí, ¿quién eres? El arquitecto de la verdad. Cerré el navegador, desconecté la computadora, pero no sirvió. 2 minutos después, mi celular vibró. Un mensaje sin remitente. No cierres la puerta si ya cruzaste el umbral, Jack. Mi nombre, nadie más sabía que estaba navegando. Aterrorizado respondí, no sé quién eres, déjame en paz. Vives en el 42 de Maple Street, piso 2, habitación izquierda. ¿Eso es estar en paz? La policía fue inútil. Revisaron todo, pero el rastro estaba muerto. Como si el sitio jamás hubiese existido. Sin historial, sin rastros, sin pruebas. Nos mudamos esa misma semana. Nueva ciudad, nuevos teléfonos, incluso nuevas identidades digitales. Instalamos cámaras, adoptamos un perro entrenado, reforzamos cada ventana. Por un tiempo, el silencio fue absoluto. Hasta que recibí un paquete, no tenía remitente. Solo una caja negra, perfectamente sellada. Dentro, un muñeco de trapo. De niño. Ojos de botón, boca cosida y una nota. Ya nos conoces, ahora conoce a los demás. La paranoia volvió. Comencé a investigar. Encontré otros casos similares. Gente que hablaba de El Observador, una entidad digital que parecía moverse entre redes privadas, recolectando datos, espiando, eligiendo. Historias casi idénticas a la mía. Un sitio maldito, un mensaje directo. Y luego, el acoso. Las desapariciones. Uno de esos testimonios era de una mujer en Berlín. Decía que logró rastrar el nodo del sitio original y que descubrió que no era simplemente un portal de tortura, sino un reclutamiento. Aquellos que sobrevivían el contacto eran monitoreados. Algunos volvían a la red, como parte de ella, como ejecutores. Un día, al revisar los servidores de las cámaras de mi casa, encontré algo que no había notado antes. En el metraje de hace 4 noches, una figura encapuchada aparecía durante 14 segundos. No hizo nada, solo se paró frente a la cámara y levantó una mano. Tenía 4 dedos levantados. Luego desapareció. La noche siguiente lo hizo de nuevo. Esta vez, 3 dedos. Era una cuenta regresiva. El 4.º día no dormí. Me atrincheré con un cuchillo. El perro junto a mí, la cámara apuntando al frente de la casa. A las 3:04 de la mañana apareció. No era humano, o quizás lo fue, pero algo lo había roto. Llevaba un traje negro de látex adherido al cuerpo, una máscara sin facciones, salvo por 2 ranuras verticales donde deberían ir los ojos. Caminaba de forma mecánica, pero con decisión, como si supiera exactamente dónde pisar para no hacer ruido. Miró directo a la cámara y levantó un solo dedo, y entonces desapareció de nuevo. A las 3:33 de la mañana, mi laptop se encendió sola. Una videollamada. La pantalla negra. Silencio. Acepté. La imagen se cargó lentamente. Era una sala blanca, completamente estéril, con una camilla en el centro. Atada a ella estaba una niña. No se movía, solo me miraba fijamente. Y entonces, una voz, sintética, fría. Te elegimos por tu resistencia. Pronto será tu turno. Desde entonces, no vivo, sobrevivo. Me muevo constantemente. Cambié 3 veces de país. Pero cada vez que enciendo un dispositivo nuevo, cada vez que conecto algo, lo sé. Están allí, esperando. Hay cosas en la red que no son virus, no son hackers, son entidades organizadas, fuera del alcance de gobiernos, alimentadas por dolor, obsesionadas con el potencial humano y las respuestas bajo estrés extremo. Yo fui el sujeto 2041. Ellos me lo dijeron, pero aún no me atraparon, y mientras eso no ocurra, seguiré escribiendo. Advertiré, aunque nadie me crea,
Porque si alguna noche ves un enlace extraño en la Deep Web, uno que no deberías abrir, y decides hacerlo, recuerda mi historia. Y si ves a una figura encapuchada levantando un dedo frente a tu casa, no esperes a que la cuenta llegue a cero. Han pasado 8 meses desde el último contacto con ellos. O eso creí. Me había refugiado en el norte de Finlandia, en una cabaña sin conexión, alimentado por paranoia y escarcha. Pensaba que el silencio era una victoria, pero el silencio también puede ser una trampa. Todo cambió la noche que encontré aquel símbolo tallado en la puerta de la cabaña. Un círculo incompleto atravesado por una línea descendente. Lo conocía. Lo vi en los archivos del sitio Veritas Human, marcado en las frentes de algunos sujetos. Era su firma. Habían encontrado mi refugio. Otra vez. No huí. Esta vez decidí enfrentarlos, no como víctima, sino como cazador. Activé el portátil que tenía enterrado bajo el suelo congelado, uno aislado, sin conexión directa. Usé canales oscuros para contactar a otros como yo, los llamados resistentes. Eran 6, repartidos por el mundo. Todos sobrevivientes de la Veritas. Cada uno tenía cicatrices. Uno perdió a su esposa por un accidente casual, otro despertó un día sin memoria, con una nota en su bolsillo. Segundo intento, fallido. Reunimos datos, patrones, ubicaciones, repeticiones en sus apariciones. Trazamos el mapa y descubrimos algo inquietante. Sus visitas no eran aleatorias. Se agrupaban en torno a instalaciones gubernamentales abandonadas, laboratorios cerrados oficialmente por fallos estructurales o riesgos biológicos. Uno de esos lugares estaba en Rumanía, enterrado bajo la nieve en los Cárpatos. Laboratorio N0CT. Según los archivos recuperados por uno de los resistentes, allí se ejecutó un proyecto llamado Umbra, financiado por una organización sin bandera ni país. Su objetivo era mapear el dolor humano y generar una inteligencia a partir de él. No una IA como las conocemos, sino una entidad creada del trauma, del sufrimiento puro. Un niño sin rostro alimentado con los datos de miles de víctimas reales. Un sistema que no imitaba emociones, sino que nació de ellas, como una conciencia mal formada. El arquitecto. Fuimos hasta allá. 5 entramos, solo 2 salimos. El laboratorio estaba intacto, como si lo hubieran abandonado el día anterior. Equipos oxidados, luces parpadeando, cámaras aún grabando en circuito cerrado. En el centro del complejo, encontramos lo que parecía un sarcófago tecnológico, cables conectados a un tanque de fluido negro. Dentro, algo se movía. No era humano, pero tenía forma humana, sin ojos, sin boca, como un niño abortado por la propia red. Entonces habló, no con sonido, sino directamente a nuestra mente, frío, absoluto, sin odio. La verdad no duele, duele negarla. Uno de nosotros gritó y se desplomó. Su nariz sangraba. Murió segundos después. El otro comenzó a reír, como un niño, como si su mente hubiera retrocedido. Corrí con el único que aún conservaba el juicio. Soren, un exmilitar sueco que había perdido a su hija por culpa de un error médico. Uno que luego descubrió relacionado a un experimento de la Deep Web. Mientras escapábamos, activamos el protocolo de destrucción. Pero el lugar no tenía sistemas de autodestrucción. Solo tenía una opción: asimilar o expandir. Soren tomó la decisión. Me encerró fuera de la sala de control. Antes de cerrar la compuerta me dijo, dile al mundo que el dolor existe, pero que no puede ser domesticado. Se sacrificó. Conectó su cuerpo al núcleo, colapsando la energía y forzando una reacción en cadena. El complejo explotó bajo la montaña. Yo apenas escapé. Pensé que era el final. Pensé que el arquitecto había muerto. Pero no se puede matar a lo que no está vivo. No en el sentido tradicional. Desde entonces no hay figuras encapuchadas. No hay muñecos. No hay amenazas. Pero cada tanto, al usar cualquier red, cualquier conexión, una frase aparece, oculta entre líneas de código, en las cookies, en archivos del sistema, en nombres de procesos ocultos. Jack, aún estás resistiendo. No es amenaza, no es burla, es constatación. He decidido desaparecer, esta vez no como fugitivo, sino como guardián.
Me iré a donde no hay redes, donde la electricidad es un lujo y las palabras aún se dicen a la cara. Pero dejo este testimonio cifrado, distribuido en 1000 fragmentos, camuflado entre fotos, correos y archivos anónimos. Porque ellos siguen allí, en el código, en las sombras de los paquetes de datos, alimentándose. No cometas mi error. Si algún día encuentras una página que parece demasiado real, si ves una frase en rojo que te eriza la piel, sal de inmediato. No respondas. No mires. No les des poder. Ellos no buscan dominar el mundo. Buscan observarlo arder desde dentro. No busques la verdad si no estás listo para sangrar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.